una forma de inmunopatología, ¿verdad? Les había dicho de que la autoinmunidad o las enfermedades autoinmunes son enfermedades del sistema inmune innato. Perdón, ratifico. Las enfermedades autoinmunes son enfermedades del sistema inmune adaptativo. Siempre está de por medio el linfocito T o B. Hay enfermedades autoinmunes que son netamente de tipo inmune humoral, mediadas por linfocito B, y hay enfermedades autoinmunes mediadas por linfocito T, que son prácticamente exclusivas por linfocito B, o perdón, T, de tipo celular. Hagan de cuenta, y hay otras que son mixtas. Por ejemplo, la artritis reumatoide tiene una forma mixta de inmunidad celular. Inicialmente hay anticuerpos, el factor reumatoide es una IgM, ¿verdad? El factor reumatoide, por ejemplo, es un anticuerpo, pero también hay inmunidad celular, el panus o la sinovitis se produce por una inmunidad de tipo celular. Entonces, como les decía, el sistema inmunitario que va a intervenir en la inmunidad, en la autoinmunidad, es el sistema inmune adaptativo. Puede ser el linfocito B o el linfocito T, o los dos en algunas enfermedades. ¿Por qué se produce la autoinmunidad? ¿Por qué la autoinmunidad? Básicamente están implicados tres mecanismos autoinmunes, o tres mecanismos. Uno, persistencia de células T autorreactivas o de células autorreactivas. Pueden ser células B o pueden ser células T. ¿Qué significa esto? En la vida embrionaria, todas las células van a pasar por el timo, por la médula ósea y por el hígado fetal. Eso ya habíamos sabido, ya les he explicado. Y al pasar por el timo, por ejemplo, las células T, por la médula ósea, las B, o por el hígado fetal, todas las células, como les he explicado, aprenden a reconocer lo propio y lo extraño, igual que los oficiales, digamos, de nuestras Fuerzas Armadas, los de la aviación, los de la naval, los del ejército, llegan al alto mando, llamemos así, y aprenden a reconocer qué población es nuestra y qué población es extraña. Y los oficiales o los linfocitos que no aprenden a reconocer qué es propio y qué es extraño, son eliminados. Son eliminados. Pero hay algunos linfocitos que pasan esa selección. O sea, son células y quedan relegados, quedan ahí marginadas y se quedan como células autorreactivas, escondidas principalmente en la médula ósea, muy restringidas por mecanismos de restricción, que no es en este momento la forma, digamos, o por qué o cómo sucede eso. Pero hay genes que van a ir restringiendo la expresión de estas células. Ahí hay algunas células metidas que son autorreactivas, que están ahí sin reaccionar dentro de nuestro organismo. Se llaman células autorreactivas. Y entonces ese mecanismo se llama persistencia de células autorreactivas.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por algún tipo de estímulo, por ejemplo, una infección, puede ser principalmente una infección y de tipo viral, generalmente, por ejemplo, la presencia del coronavirus, va a determinar que esas células autorreactivas que no deberían salir, salgan a la circulación y empiecen a tener una proliferación clonal. Y al proliferar empiezan a producir autoanticuerpos. Y al producir autoanticuerpos van a producir autoinmunidad. Ese es un mecanismo de autoinmunidad. Entonces, la activación de células autorreactivas. Otro mecanismo de autoinmunidad, ¿cuál es? La salida de antígenos vírgenes. ¿Cómo es eso de la salida de antígenos vírgenes? Les había dicho que el reconocimiento de lo propio y de lo extraño era un fenómeno aprendido, no era un fenómeno heredado. Por ejemplo, si a uno le ponían orejas de burro durante la vida fetal, uno aprendía a reconocer las orejas de burro durante toda la vida y si uno no estudiaba ni se inmutaba, mantenía sus orejas de burro ahí tranquilo, o si le ponían, si le trasplantaban, por ejemplo, un órgano durante la vida fetal, y es lo que se está haciendo ahora, si se trasplantaba algún órgano durante la vida fetal, como era durante la vida fetal, el organismo aprendía a reconocer como algo propio esos antígenos, esas células, y por lo tanto, nunca le íbamos a generar daño a esas células que habían sido trasplantadas. En realidad no son células o no es un órgano nuestro, no es un órgano propio, pero al ser trasplantado durante la vida fetal, nosotros aprendíamos a reconocer como algo propio. Entonces, de la misma forma, hay tejidos y hay órganos que nunca entran en contacto con nuestro sistema inmunitario. Eso también les he explicado. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, hay antígenos en nuestro ojo que nunca han estado en contacto con nuestro sistema inmunitario. Por lo tanto, yo sufro una agresión en mi ojo. Sufro esta agresión en mi ojo y una vez que ha sido dañado mi ojo por una agresión mecánica, salen antígenos que nunca han sido presentados a mi sistema inmunitario. Mi sistema inmunitario lo reconoce como algo extraño y posteriormente mi sistema inmunitario lo que va a hacer es causarles daño a esas células. Y al causarles daño a esas células autorreactivas, a esas células que no han sido presentadas a nuestro sistema inmunitario, se va a producir la autoinmunidad. Y va a ser destruido mi ojo que ha sido dañado mecánicamente, por ejemplo, al sufrir un accidente, al entrarle una astilla, al haber sido infectado o al haber sido dañado por un golpe en el auto, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que pasa meses o semanas después? El otro ojo sano, absolutamente sano, que nunca ha sido dañado, va a producir también, va a empezar a tener daño porque nuestro sistema inmunitario va a reconocer como algo extraño esos antígenos que nunca habían sido presentados a nuestro sistema inmunitario.
Eso se llama oftalmopatía simpática. ¿Y por qué se produce eso? Porque nuestro ojo es un lugar inmunológicamente virgen, que nunca es como una cápsula dentro del ojo. El ojo está envuelto en una cápsula, no le llega sangre, no hay células dentro de nuestro ojo, dentro del que se llama humor vítreo, dentro de toda esa estructura no hay células, por lo tanto no hay células inmunitarias. Lo mismo pasa a nivel del sistema nervioso central. Muchas estructuras no son conocidas por nuestro sistema inmunitario. Una vez que nosotros producimos un daño a nuestro sistema nervioso central, salen antígenos en suficiente cantidad para empezar a generar una autoinmunidad por salida de antígenos vírgenes, dependiendo también la zona del sistema nervioso central que es dañada, ¿verdad? Hasta acá queda claro, muchachos. Teórica Zoom, prende tu cámara. Ya te he dicho, Melissa, siempre tu cámara prendida. No me gusta hablarle a la computadora. Bien, doctor. Melissa, ¿entendido? ¿Queda claro, muchachos? Sí, doctor. Sí, doctor. Completamente claro. Ahora bien, ¿cómo vamos a dividir las enfermedades autoinmunes? Enfermedades autoinmunes órgano-específicas y enfermedades autoinmunes órgano no específicas. Enfermedades autoinmunes órgano específicas es cuando un órgano es dañado. Solo es un órgano el blanco de la autoinmunidad. Y órgano no específico, varios los órganos los que van a ser dañados. En realidad, órganos específicas muchas veces no es solo un órgano, por ejemplo, no es solo una estructura, son varios, es solo una estructura, solo es un tejido. Es más, no solo es un tejido, es solo una célula. Ni siquiera es toda la célula que es dañada, sino es un epítopo, es una secuencia molecular el daño. Por ejemplo, en la diabetes mellitus tipo 1, no es todo el páncreas el que va a ser destruido, ¿verdad? Melissa, ¿qué va a ser destruido en la diabetes mellitus tipo 2? La tipo 2, doctor. ¿Qué? La tipo 1, perdón. Diabetes mellitus tipo 1. Las células beta del páncreas. Las células beta. Y exclusivamente va a haber un epítopo que va a ser destruido, ¿verdad? Lo mismo pasa, por ejemplo, en el Graves-Basedow, en la tiroiditis de Graves-Basedow. No va a ser toda la célula tiroidea como en la tiroiditis de Hashimoto. En la tiroiditis de Hashimoto es toda la glándula que va a ser destruida por inmunidad celular, ¿verdad? En la tiroiditis de Hashimoto es una tiroiditis donde toda la glándula es destruida por inmunidad celular. Por eso hay salida de hormona tiroidea y hay una tirotoxicosis, no un hipertiroidismo, hay una tirotoxicosis por aumento de la liberación de todos los depósitos de hormona tiroidea. Por eso se llama tirotoxicosis o hashitoxicosis. Es por liberación de hormona tiroidea de las reservas de la glándula. Mientras que en la enfermedad de Graves-Basedow, que es una enfermedad por anticuerpos antirreceptor de TSH, va a ser solo un tejido que es o solo una secuencia molecular que es el receptor de TSH el que va a ser dañado, ¿verdad? Así pasa en la anemia perniciosa, así va a pasar, por ejemplo, en el Addison.
En el Addison también hay una inmunidad dirigida contra la glándula suprarrenal, y toda la glándula suprarrenal es destruida, ¿verdad? A diferencia de las enfermedades órganos no específicas. Por ejemplo, en el lupus eritematoso sistémico, vamos a ver, en el lupus eritematoso sistémico, es la enfermedad autoinmune más pleomórfica. En el lupus eritematoso sistémico, como vamos a ver, es dañado el cerebro, es dañado puede ser dañado el ojo, la tiroides, puede ser dañado el pericardio, puede ser dañado el endocardio, puede ser dañado el miocardio, puede ser dañada la pleura, puede ser dañado el pulmón, puede ser dañado el riñón, puede ser dañado el páncreas, puede ser dañado puede ser dañada la articulación, etcétera, etcétera. En las órganos no específicas, el daño es difuso en cualquier órgano o en cualquier sistema de nuestro organismo. Ejemplo, la esclerosis sistémica, antes se llamaba esclerodermia. La esclerosis sistémica ataca principalmente la piel, pero también la esclerosis sistémica produce daño, ¿dónde? A nivel pulmonar, produce fibrosis pulmonar. La artritis reumatoide, ¿cuál es el principal blanco? La articulación. Produce artritis, produce sinovitis, pero también puede producir fibrosis pulmonar, produce nódulos reumatoides, produce vasculitis renal, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la diferencia entre las enfermedades autoinmunes órgano específicas y las enfermedades órgano no específicas. Ahora bien, vamos a ver algunos ejemplos de enfermedades autoinmunes órgano específicas. ¿Qué es lo que pasa en la tiroides? Fíjense, esta es la TSH, hormona liberadora de hormona tiroidea. Se produce en la hipófisis, es liberada por la hipófisis, a través del torrente sanguíneo llega a la tiroides, llega a su receptor de TSH a nivel de la célula tiroidea, se une al receptor de TSH y se produce el estímulo, ¿verdad? Eso es lo que normalmente pasa y cómo este estímulo pasa y se produce el feedback negativo, donde la TSH es inhibida. Se produce una inhibición por feedback negativo. ¿Qué es lo que pasa en la enfermedad de Graves-Basedow? Se produce anticuerpos antirreceptor de TSH. Y este anticuerpo antirreceptor de TSH se va a unir al receptor de TSH y va a producir estimulación continua de este receptor. ¿Y qué va a pasar? Se va a producir un estímulo constante. ¿Y qué se va a producir? Un hipertiroidismo con un aumento de la función tiroidea. En el Graves-Basedow hay una destrucción de la glándula tiroidea con aumento de la liberación. Por eso simplemente se habla de tirotoxicosis, no de hipertiroidismo. Este también produce tirotoxicosis, aumento de T4 libre, pero este sí tiene hipertiroidismo y el otro no tiene hipertiroidismo. Este sí produce un aumento de la función de la glándula tiroidea, el otro no produce aumento de la función de la glándula tiroidea, ¿verdad? ¿Queda claro? Sí, doc. Sí, doctor. Ya. Entonces, si se dan cuenta, este anticuerpo, en este caso, ¿qué está haciendo? Está estimulando un receptor. Está estimulando un receptor.
no lo está destruyendo ni lo está inhibiendo. Un anticuerpo puede también estimular un receptor, no solo destruye un anticuerpo. Usualmente nosotros estamos acostumbrados, tenemos ese chip de que cualquier anticuerpo va a destruir, ¿no? Fíjense, este anticuerpo está estimulando al receptor de TSH. Fíjense otra cosa acá importante. ¿Qué tipo de hipersensibilidad se está produciendo? Natalia Caballero, prende tu cámara. ¿Qué tipo de hipersensibilidad se está produciendo? Prende tu micrófono. Perdón, doctor. Hipersensibilidad, ¿de qué tipo se está produciendo? Si no me equivoco, es de tipo 3, que es antígeno anticuerpo. No, es una hipersensibilidad de tipo 2. Hipersensibilidad de tipo 2. Porque acá está el anticuerpo, acá está el antígeno, y el antígeno está pegado a la superficie de una célula o de un órgano. En la tipo 3 son complejos inmunes. ¿Ya? El mecanismo de daño es una hipersensibilidad de tipo, es una hipersensibilidad de tipo 2, no es una de tipo 3. ¿Ya? Está bien, doctor. En la anemia perniciosa, ¿qué es lo que pasa normalmente? Uno ingiere vitamina B12, produce factor intrínseco por las células parietales del estómago, se une vitamina B12 con factor intrínseco y esa unidad es absorbida en el intestino, ¿verdad? Y así, felices todos, no tenemos anemia. ¿Qué es lo que pasa en la anemia perniciosa? Se produce anticuerpos antifactor intrínseco. Y este anticuerpo que se va a unir con el factor intrínseco va a impedir la unión de la vitamina B12. Y por lo tanto la vitamina B12 va a ser eliminada por el intestino, no va a ser absorbida. Y se va a producir la anemia megaloplástica por déficit de vitamina B12. ¿Queda claro? Sí, doctor. Lo mismo pasa acá en qué es lo que pasa en la unión neuromuscular. Esta es la terminación nerviosa, esta es la neurona. Cuando hay un estímulo para el movimiento, se liberan las vesículas de acetilcolina. Estas vesículas son liberadas, entran a la hendidura y en la hendidura se unen al receptor de acetilcolina y se produce el movimiento. Eso es lo que pasa normalmente. En la miastenia gravis se producen anticuerpos antirreceptor de acetilcolina, ¿verdad? Entonces se produce una inhibición competitiva. Y estos anticuerpos, al unirse con la acetilcolina, al unirse con el receptor de acetilcolina, van a competir con la acetilcolina. Por lo tanto, no se va a producir el movimiento. En la mañana temprano uno tiene mayor cantidad de acetilcolina, entonces
uno tiene relativamente mejor movimiento. Ya en la tarde disminuye nuestra cantidad de acetilcolina y por lo tanto vamos a tener menor cantidad de acetilcolina para competir con estos anticuerpos. ¿Qué tipo de hipersensibilidad es esta, Natalia? También sería de tipo 2, doctor. También es una hipersensibilidad de tipo 2. ¿Por qué? Porque el antígeno, el receptor de acetilcolina, está pegado, en este caso, al músculo, ¿verdad? Es una hipersensibilidad de tipo 2. Así tenemos un montón de ejemplos. Por ejemplo, si esta fuera una unión entre dos células de la piel y se va a producir anticuerpos antidesmosomas, ¿qué enfermedad se va a dar? El pénfigo. De acuerdo al desmosoma, si es desmosoma tipo 1, tipo 2, se va a dar el pénfigo vulgar o el pénfigo foliáceo. Si es son desmosomas muy específicos que son atacados por cierto tipo de enfermedad para producir exactamente el tipo de pénfigo. ¿Ya? Pero son anticuerpos antidesmosomas en el pénfigo. Lo mismo pasa, por ejemplo, en el Guillain-Barré. En el Guillain-Barré hay anticuerpos anti vaina de mielina y la vaina de mielina va a ser destruida por anticuerpos. Y si esos anticuerpos son mucho más agresivos, van a no solo dañar la vaina de mielina, también van a dañar el axón. No solo van a dañar el cable, la envoltura de plástico del cable eléctrico, también van a cortar el cable mismo, el cable de cobre. En ese caso, se va a producir la forma axonal del Guillain-Barré. ¿Queda claro hasta acá? Sí, doctor. Acá era lo que les doy en práctica, todo lo que es todo lo que era COVID. ¿Alguna pregunta, muchachos? Espérenme un momentito, les voy a poner otro tema. Ya, el inflamasoma, habíamos hablado hasta el momento de 3 enfermedades del sistema inmunitario. Acá se les decía más o menos 7 años, alrededor de 7 a 10 años, solo habían 3 enfermedades inmunopatológicas. Lo que eran las inmunodeficiencias, que era un grupo grande de enfermedades, tanto de la inmunidad innata como adaptativa, ya muy amplio. Lo que era hipersensibilidad y autoinmunidad, que era exclusivamente del sistema inmune adaptativo, pero había un gran grupo de enfermedades que no podía ser explicado por la autoinmunidad, porque no intervenía el linfocito. Y hace 10 años recién se han empezado a describir estas enfermedades en su etiopatogenia, a pesar de que muchas de ellas eran ya descritas por Hipócrates, como la gota, por ejemplo, y estas enfermedades son las enfermedades autoinflamatorias. Y la autoinflamación es debida a el sistema inmune innato, no al sistema inmune adaptativo. Por lo tanto, es debida a alteraciones en el macrófago. ¿Queda claro? Autoinmunidad igual linfocito T, B
hipersensibilidad igual linfocito B-T, ¿sí? ¿Quién regula hipersensibilidad? Siempre el linfocito. Mientras que en autoinflamación, ¿quién regula? Es el macrófago. Y en el macrófago, dentro del macrófago, existe un grupo proteico importante que se llama inflamasoma. ¿Qué es el inflamasoma? Es en realidad un grupo de proteínas que están dentro del citoplasma del macrófago. Hagan de cuenta que el macrófago en su citoplasma tiene como trampas de ratones. Un montón de trampas de ratones. Que al contacto mínimo con ciertos componentes, de acuerdo al peso, a las características, van a activarse y van a producirle daño. La trampa de ratón, ¿con qué se activa? Con la pata de un elefante, pero no le va a causar daño, ¿verdad? Con una cucaracha no se va a activar. ¿Verdad o mentira? Natalia. ¿Verdad? No, no se va a activar. Si uno mete el dedo a una trampa de ratón, igualito uno se hace morder con la trampa de ratón. Por lo tanto, en la activación del inflamasoma, al ser parte de la inmunidad innata, no necesita el proceso de reconocimiento de lo propio y de lo extraño. Se activa por otro mecanismo, más mecanismo de tipo físico-químico. ¿Entendido? ¿Qué es el inflamasoma? Acá tenemos el concepto. Es un componente crucial de la inmunidad innata. Es una familia de proteínas que sensan señales intracelulares y contienen dominios y repeticiones ricas en leucina. O sea, son un grupo de proteínas que están en el citoplasma del macrófago, ¿ya? Que tienen estos nucleótidos de leucina, capaces de ligar nucleótidos, o sea, son un componente de proteínas que se van agrupando, ¿ya? Varias de estas proteínas ricas en nucleótidos de leucina pueden formar complejos multiproteicos llamados inflamasomas, ¿sí? O sea, esas trampitas de ratón individualmente se van uniendo y forman los inflamasomas que frente a diversos estímulos como microorganismos o algunos estímulos endógenos son capaces de activar la caspasa 1, ¿ya? Que es una proteína cuya activación va a derivar en la activación de la interleuquina 1B y la interleuquina 18. Sensan presencia de injuria y señales de peligro. O sea, el inflamasoma está les voy a mostrar imágenes, está en el citoplasma del macrófago. Ahí está metido como trampas de ratón en el citoplasma del macrófago, y cuando se acerca, por ejemplo, algunos microorganismos, algunos péptidos de microorganismos como del estreptococo, del estafilococo, se activan y empiezan a producir inflamación para que destruyamos a esos microorganismos. ¿Ya? Su desregulación participa en varias enfermedades inflamatorias y autoinmunes. Ahora, hay enfermedades autoinflamatorias puras y hay enfermedades autoinmunes puras, pero hay otro grupo de enfermedades que son, por ejemplo, 40% autoinmunes y un 60% autoinflamatorias. Hagan de cuenta, fíjense,
Este es un triángulo, la mitad, partan por la mitad, y hay algunas que son netamente, por ejemplo, autoinmunes. Esta parte autoinmune. Y no tienen casi de autoinflamación, mientras otras que son netamente autoinflamatorias y no tienen nada de autoinmune. Y hay otras que comparten autoinflamación y autoinmunidad. Acá tienen el inflamasoma. Este se llama el NLPR3 o criopirina. Este es un microorganismo, entra a nuestro organismo y va a activar este inflamasoma, este NALP3, por ejemplo, y va a activar la procaspasa en caspasa, y esa procaspasa va a activar a su vez a la prointerleuquina 1B. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este microorganismo que nos invade, todo esto, por si acaso, es el macrófago. Todo esto es el macrófago. Este es el citoplasma del macrófago. Acá está, por ejemplo, por esta parte está el núcleo. Acá tengo otra imagen. Miren, este es el núcleo del macrófago. Todo esto es el macrófago. Acá está el microorganismo. Entra el microorganismo a nuestro organismo. Acá está entrando este microorganismo, va a ponerse en contacto con esta criopirina. Esta criopirina se activa y va a activar la procaspasa. Este componente grande es la procaspasa. Va a degradar la procaspasa en caspasa activada, y esa caspasa activada va a fragmentar la prointerleuquina 1 en su parte no activa y la parte activa de interleuquina 1B, que es la parte que produce la inflamación. Y gran inflamación. ¿Les queda claro? Entonces, Sí. les vuelvo a repetir. Entra el microorganismo. Entra el microorganismo. Activa por acá la criopirina. Esa criopirina activada va a ir a acoplarse y ensamblarse. Al acoplarse y ensamblarse va a dar lugar a la activación de la procaspasa, y esa procaspasa se transforma en caspasa, o sea, se transforma en su forma activa, y esa forma activa va a fragmentar la prointerleuquina 1 en forma inactiva, o sea, el segmento inactivo, y en su segmento activo, igual que la insulina. Tiene un segmento inactivo y un segmento activo. Entonces, lo mismo pasa en la gota. Llega el cristal de ácido úrico, activa la criopirina. Esa criopirina o inflamasoma, este es el inflamasoma, se ha activado, se acopla digamos, por fenómenos de activación, se activa y va a hacer de que la procaspasa se active, y al activarse la procaspasa en caspasa, va a degradar a la prointerleuquina 1 en sus dos segmentos, el inactivo y el activo, que sale al citoplasma para producir gran inflamación. ¿Les queda claro? Eso es autoinflamación. Leen para el lunes autoinflamación. El lunes seguimos con el tema, con las clases.